Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema dilatación lineal. ¿Y bien, qué es la dilatación lineal? Pues podemos verlo en pantalla. Dice que es el aumento de la longitud que experimenta un cuerpo al ser calentado. Y lo tenemos de esta forma. Tenemos una varilla, por decir así, de sección transversal, en el cual tiene una longitud inicial, y lo simbolizamos con L subíndice 0. Pero al ser calentada, experimenta una dilatación lineal, que en ese caso lo vamos a denotar con un triángulo y subíndice L. Es el incremento que sufre este cuerpo. Y la suma de la longitud inicial con el incremento nos denota la longitud final que tiene el cuerpo. Entonces, todos los cuerpos, al ser calentados, experimentan esta dilatación. La verdad es que sí, la mayoría, pero su incremento es muy poco, así que muchas veces pues nuestro ojo no lo llega a ver. Bueno, ¿y eso a qué se refiere? Eso es debido a que tienen una propiedad específica. Su propiedad es el coeficiente de dilatación lineal, que no es otra cosa más que el incremento de la longitud que experimentan en su unidad de longitud cuando se eleva la temperatura 1 °C. ¿Y ese coeficiente de dilatación cómo se representa? Se representa con la letra griega alfa y es un valor característico de cada sustancia. Vamos a la siguiente lámina para poder desarrollar esa ecuación que vimos anteriormente. Entonces, tenemos esa varilla de sección transversal. Esa es la sección transversal con una longitud inicial. Posteriormente lo calentamos y sufre un incremento en su longitud original, que le denotamos delta subíndice L. Entonces, este es el incremento a la longitud. ¿Cuál longitud? Pues la inicial. Y la suma de las dos, la suma de la longitud inicial más el incremento, nos denota la longitud final del cuerpo. Entonces, se incrementa todo lo que está en azul. ¿Ok? Y tenemos finalmente esa longitud final. Bien. Entonces, ¿cómo podemos escribir nuestra nueva ecuación? Pues el incremento de esa longitud se debe a la propiedad específica o característica de cada material, que es el coeficiente de dilatación, que lo denotamos con la letra alfa, por la longitud inicial, por la variación de la temperatura que sufre el cuerpo. Y de ahí, ¿cómo podemos seguir desarrollando esa ecuación? Pues bien, delta subíndice en L no es otra cosa más que la variación o el incremento. De hecho, ya lo pusimos por allá. A la longitud. Alfa es el coeficiente de
dilatación y por supuesto le vamos a poner lineal, coeficiente de dilatación lineal, o sea que aumenta o crece longitudinalmente, por eso recibe ese nombre. Delta T es la variación o incremento de la temperatura. Muy bien. Y al desarrollarla, antes que pase ya otra cosa, el coeficiente de dilatación lineal, por supuesto, tiene sus unidades. 1 sobre grado centígrado, o bien, si despejamos a los grados centígrados, a la -1. Ahí están sus unidades. Entonces, ¿cómo nos queda esa ecuación? Esta ecuación nos queda de esta manera. La variación o el incremento de la longitud no es otra cosa más que la longitud final menos la longitud inicial. Y seguimos desarrollando. Es igual al coeficiente de dilatación por la longitud inicial por delta T. Entonces, ¿qué sucede si despejamos la longitud final? Bueno, si despejamos la longitud final de esa ecuación, tenemos que la longitud final es igual al coeficiente de dilatación que multiplica la longitud inicial por la variación de la temperatura, y como está restando, la longitud inicial pasa del otro lado con signo más. Y entonces esa ecuación la subrayo, porque posiblemente más adelante la vamos a nosotros a utilizar para los ejercicios posteriores. Entonces, ¿qué sucede ahora con esta ecuación? Bueno, pues también muchas veces nos piden calcular la temperatura final a la que se tiene un cuerpo. Para eso hay que despejarlo precisamente de delta T. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo tenemos de esta forma. Variación de la longitud por el coeficiente que multiplica la longitud inicial, y por supuesto sustituimos para el incremento de la temperatura T subíndice F, que sería la temperatura final del cuerpo, menos T subíndice 0, que es la temperatura inicial del cuerpo. Entonces, despejando la temperatura final, ¿cómo quedaría? Pues bien, si vemos, estos términos están multiplicándose. Y este, pues bien, puede quedar solito al despejarlo. Entonces, simplemente la temperatura final del cuerpo quedaría de esta manera. Variación de la longitud que divide al coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial. ¿Ok? Ahí está una parte. Entonces, temperatura inicial del cuerpo, simplemente lo pasaríamos del otro lado con signo más. Y aquí tenemos la otra ecuación que necesitaremos para la temperatura final. Y esas son las dos ecuaciones que muy posiblemente
nos van a llegar a solicitar en alguno de los dos problemas que vamos a ver a continuación.